buenas noches. Siendo las 20 horas de este martes 28 de noviembre de 2017, damos inicio a la conferencia Cuestiones Constitucionales a cargo de nuestro consorcio, el doctor Marcos Pablo Molesny Groer y el doctor Naucaltzin Tonatiuh Bravo Aguilar, miembros y socios de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. La apertura de la sesión, de acuerdo a la orden del día, ya está satisfecha. El presidium de esta noche se integra por el doctor Silviano Hernández González, presidente de esta benemérita institución. Está también con nosotros el doctor Marco Pablo Molesny Groer, consocio y conferencista, el doctor Naucaltzin Tonatiuh Bravo Aguilar, también consocio y conferencista, y el de la voz, José Gorgonio Ponce Rodríguez, secretario general. El doctor Marcos Pablo Molesny Groer es doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá, en España. Actualmente se desempeña como profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Sus estudios y contribuciones se centran en el proceso de militarización de la seguridad pública en México, en la seguridad como política pública y en la seguridad y los derechos humanos en el estado de Jalisco. Desde hace 5 años participa como profesor visitante en el curso avanzado de Derecho Internacional Humanitario del Instituto Internacional de Derechos Humanos San Remo, Italia. Nuestro consocio, el doctor Naucaltzin Tonatiuh Bravo Aguilar, es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Estudió en la Universidad de Georgia la maestría en Derecho y obtuvo el grado de doctor en Derecho en la Universidad Wisconsin-Madison, ambas universidades en Estados Unidos de Norteamérica. En 1999, su artículo "La corrupción en el Poder Judicial y el Estado de Derecho", con particular referencia a Latinoamérica, ganó el primer lugar como el mejor trabajo presentado en la 35ª Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados, que tuvo lugar en la Ciudad de México en junio de ese mismo año. En el año 2000, obtuvo el segundo lugar en el Concurso Nacional de Ensayo Jurídico, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el artículo "La protección del derecho en contra de la tortura y la autoincriminación en México y Estados Unidos". Fue asesor jurídico del Grupo de Diputados Ciudadanos y asesor técnico del entonces diputado federal Adolfo Aguilar Sincer en la Comisión para investigar el funcionamiento de CONASUPO y sus empresas filiales. Durante la 56ª legislatura del Congreso de la Unión, se desempeñó como consejero adjunto de Asuntos Jurídicos, Coordinación y Evaluación Institucional de la Consejería Presidencial de Seguridad Nacional en la Presidencia de la República. Se desempeñó también como consultor jurídico en el Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y de Control de las Autoridades Aduaneras. Actualmente colabora semanalmente con una columna de opinión para el periódico El Informador. Fue jefe del Departamento de Derecho Público en la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara.
secretario académico del mismo centro, donde también fungió como encargado del despacho de la rectoría. Es profesor investigador titular C, miembro de la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía Estadística, de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho y del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. En esas condiciones y con los antecedentes tan importantes de ambos conferencistas, lo recibimos con un aplauso y dándole el uso de la voz al doctor Pablo Molesnik. Sí, muchas gracias. Buenas noches con la venia, los miembros del Presidium. Bueno, nosotros queremos llevar a cabo una serie de reflexiones en torno a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque, como ustedes saben, se conmemora el primer centenario de nuestra Ley Suprema. El 5 de febrero de 1917 se considera que fue un día doblemente histórico para México, primero porque finalizaron los trabajos del Constituyente de Querétaro, pero también, y no es un dato menor, ese día, el 5 de febrero de 1917, fue cuando el último soldado estadounidense de una expedición punitiva encabezada por el general Pershing abandona el territorio nacional. Y esto es interesante porque esa misma fuerza expedicionaria, encabezada por el general Pershing, integrada por la flor y nata de la oficialidad de los Estados Unidos, por ejemplo, el general Patton, que se va a hacer célebre en la Segunda Conflagración Mundial, va a integrar también esa expedición punitiva como capitán del arma de caballería. Este mismo componente militar va a ser enviado meses después a Europa, y va a ser lo que va a decidir la Primera Guerra Mundial a favor de los aliados o la entente frente a las potencias centrales. Además, la Constitución de Querétaro se considera que es una constitución pionera, va a inaugurar lo que se conoce como la corriente del constitucionalismo social, porque va a incorporar por primera vez los derechos sociales y laborales, incluso va a ser anterior a la Constitución de la República de Weimar en Alemania. Sin embargo, a nosotros también nos gustaría identificar algunos asuntos críticos, porque lo adelantamos. Si nosotros, por ejemplo, comparamos nuestra Constitución con la de los Estados Unidos de Norteamérica del año 1787, fíjense ustedes, de 1787 a la fecha, la Constitución de la Unión Americana solamente sufrió 27 reformas o enmiendas. En lo que va del 5 de febrero de 1917 a la fecha, nuestra Constitución ha sufrido más de 700 reformas y enmiendas. En la teoría constitucional se habla de una constitución que prácticamente se mantiene inalterable. Se dice que es una constitución rígida, mientras que una constitución la cual cada presidente de la República decide meterle mano, se dice que es una constitución flexible. La verdad es que si nosotros comparamos el texto constitucional actual con el del trabajo de los constituyentes de 1917, no tiene absolutamente nada que ver. Yo simplemente, y a manera de ejemplo, quisiera destacar dos puntos. En primer lugar, dos grandes banderas enarboladas durante la Revolución Mexicana, que fueron consagradas normativamente en el artículo 27 constitucional, la figura del ejido y la propiedad comunal, las cuales ya han desaparecido, y al artículo 130 constitucional, que regula la relación entre la Iglesia y el Estado, que, como ustedes saben, dio lugar a uno de los conflictos armados de carácter no internacional más sangrientos, de mayor efusión de sangre en nuestro hemisferio, la Guerra Cristera, que se desarrolló de 1926 a 1929, y la verdad es que, como bien también lo saben ustedes, durante la presidencia encabezada por Carlos Salinas de Gortari, hubo una reforma radical a este artículo, se establecieron relaciones diplomáticas con el Vaticano. Entonces, simplemente estos dos ejemplos sirvan para ilustrar lo que yo quiero de alguna manera transmitir, en el sentido de que el texto constitucional actual, después
después de más de 700 reformas y enmiendas, no tiene absolutamente nada que ver con el espíritu que vivificó los trabajos del constituyente de 1917. Incluso la pregunta que nos podríamos formular sería si no es necesario ya pensar en un nuevo pacto social en México, que encarne un proyecto de nación, en virtud del cual las grandes mayorías nacionales se identifiquen con ese proyecto de nación. Y digo esto porque recientemente la empresa Mori de Chile presentó los resultados de una encuesta que se aplica sobre todos los países del subcontinente de América Latina, que se denomina Latinobarómetro. Y los resultados del Latinobarómetro fueron verdaderamente inquietantes. Fíjense ustedes, a la pregunta de si usted considera que el sistema democrático de gobierno es mejor o superior a cualquier otro sistema de gobierno, en el año 2002, es decir, 15 años atrás, el 63% de la población de México respondió que sí, que la democracia es superior a cualquier otra modalidad de autoritarismo o totalitarismo. Pues 15 años después, 2017, hace exactamente un mes, los resultados que arroja esta encuesta Latinobarómetro es que solo el 38% de un universo denominado Estados Unidos mexicanos reconoce que la democracia es un sistema superior a cualquier otra forma de gobierno. De manera tal que esto de alguna manera refleja un desencanto en la democracia. Y hay otra pregunta también cuyos resultados son verdaderamente inquietantes, ¿no? El 90% de los mexicanos asegura que se gobierna para una minoría de poderosos en nuestro país. El único caso extremo que se presenta en América Latina es el de Brasil, donde el 97% de su población asegura lo mismo. Pero claro, Brasil también viene de un contexto de una corrupción institucional durante el gobierno encabezado por Dilma Rousseff. Pero a ver, lo que yo quiero también decir es que las encuestas que también levanta la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, sobre cultura de la legalidad, dan cuenta de que la mayoría de los mexicanos no conoce su propia constitución ni se identifica con la ley suprema de la nación. Por eso, por ejemplo, quien fuera rector de la máxima casa de estudios de México, de la UNAM, Jorge Carpizo MacGregor, en un momento de su vida, él se preguntó si en México no era necesario ya pensar en convocar a un Congreso General Constituyente para darnos una nueva Constitución. Ahora sí, una Constitución con la cual se identifiquen esas grandes mayorías nacionales y que encarne un proyecto de nación. Un jurista prusiano de mediados del siglo XIX, llamado Ferdinand Lasalle, impartió 3 conferencias en Berlín que fueron recogidas en un pequeño texto que se titula ¿Qué es una Constitución? Y él afirma que la Constitución debe responder a los factores reales y efectivos de poder que rigen en ese momento. Si esa Constitución no responde a esos factores reales y efectivos de poder, esa Constitución es una simple hoja de papel. Y la verdad es que nos da la impresión de que lejos estamos de ser un país de leyes, de respetar la Constitución, que por otra parte, y hablando de asuntos críticos, el problema que nosotros constatamos es que hay como una situación, yo diría, esquizofrénica, porque la Constitución entra en su propio texto, entra en contradicción. Por ejemplo, fíjense ustedes, el artículo 1 constitucional, del cual seguramente mi colega el doctor Naucatsin Bravo hablará en un momento más, es sumamente generoso en materia de derechos humanos. Ustedes saben que México, particularmente durante el sexenio encabezado por Vicente Fox Quesada, ratificó la mayoría, si no el 100% de los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos. Es decir, estamos hablando de que fueron aprobados por el Senado de la Nación, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, todos estos convenios, acuerdos internacionales, y por tanto se incorporan al ordenamiento jurídico nacional y son de obligada observancia. Pues el artículo 1 constitucional es sumamente generoso porque establece que los derechos
derechos humanos deben favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia, independientemente de si es un ciudadano extranjero que se encuentra de manera transitoria en nuestro país. Y el artículo 20 constitucional, que ustedes saben es la punta de lanza del proceso de reforma procesal penal, que establece que el sistema procesal penal será garantista o acusatorio, adversarial, oral, con todos esos principios como el de publicidad, etcétera. Pero frente a esto que podríamos denominar una clara corriente del garantismo, de defensa a ultranza de los derechos fundamentales, hay una supervivencia de artículos en la Constitución que entran en clara contradicción, que son el artículo 16 que consagra la figura del arraigo. Es decir, tratándose de la delincuencia organizada, si una fiscalía, un ministerio público considera o sospecha que una persona puede formar parte de algún grupo de la delincuencia organizada, se lo puede arraigar. Y esto significa, se lo puede privar de la libertad. Nosotros, por ejemplo, en la zona metropolitana de Guadalajara, la Fiscalía General del Estado de Jalisco tiene 2 casas de seguridad donde, al margen del principio de presunción de inocencia, que también está consagrado constitucionalmente, una persona por la mera sospecha de pertenecer a la delincuencia organizada, por ejemplo al narcotráfico, puede estar ahí privada de libertad, y ahí es donde se la somete a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, cuando se supone que la tortura está prohibida, está proscrita, y que México ha ratificado todos los tratados y convenios internacionales en la materia. Entonces tenemos la figura del arraigo, porque además tenemos una ley federal de contra la delincuencia organizada que da el traste con cualquier principio del garantismo en derecho penal, y además tenemos la figura de la prisión preventiva. Jalisco ocupa el primer lugar a nivel nacional de prisión preventiva. Estamos hablando de una población penitenciaria de personas privadas de la libertad que están procesadas mas no sentenciadas, y muchas de esas personas son inocentes, ¿no? Entonces hay un abuso de la prisión preventiva cuando en un sistema penal acusatorio se debería utilizar de manera excepcional. Y finalmente también, ¿por qué no decirlo?, en la Constitución se mantiene el artículo 33 constitucional, que es como una especie de ley de residencia que faculta al Poder Ejecutivo para expulsar a cualquier extranjero pernicioso, y fíjense ustedes que sin el debido proceso. Y podría dar otro ejemplo que yo creo que valdría la pena, que es el artículo 123 apartado B, donde se establece la relación entre el Estado y los empleados al servicio del mismo. Resulta que en la fracción 13ª de ese artículo 123 apartado B se identifican 6 colectivos de funcionarios públicos que dice: por la naturaleza de sus funciones se regirán por sus propias leyes. Estos 6 colectivos de funcionarios públicos, incluso para ser funcionario público, para pertenecer a cualquiera de estos 6 colectivos, la propia Constitución establece que tienes que ser mexicano por nacimiento. ¿Quiénes son? Los militares, los marinos, el personal del servicio exterior mexicano, los agentes del Ministerio Público o fiscales, los peritos, y dice los miembros de las instituciones policiales. Pero acá el problema es que estos últimos 3 colectivos, es decir, los fiscales o agentes del Ministerio Público, los peritos o los miembros de las instituciones policiales, tienen cada 2 años que ser sometidos a los famosos exámenes de control y confianza, que es una batería de 6 exámenes, de los cuales la reina de las pruebas, entre comillas, es el polígrafo. Entonces, cualquiera de ellos que repruebe alguno de estos exámenes, particularmente el polígrafo, puede ser libremente removido. Incluso la propia Constitución establece que, aunque esa separación haya sido injusta, en ningún caso procederá a la reinstalación. Y esto ha sido ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es nuestro máximo órgano jurisdiccional. Entonces, imagínense ustedes lo siguiente: un agente del Ministerio Público que tiene 20 años de antigüedad, por ejemplo aquí en la Fiscalía General del Estado de Jalisco, y lo llaman un día de personal y le dicen: ¿sabes qué? Ve a recoger tu indemnización, tu liquidación, porque reprobaste. ¿Pero cómo? ¿Y qué reprobé? No te dan ningún tipo de explicación. Entonces, están dando al traste con el debido proceso, que forma parte del núcleo duro de los derechos humanos.
Entonces, por eso, digamos, la Constitución, insisto, repito, el texto constitucional actual no tiene absolutamente nada que ver con los trabajos del constituyente del 5 de febrero de 1917, que si bien fue una constitución pionera, la actual, su texto, su mismo texto entra en contradicción y verdaderamente el único que tiene, digamos, la facultad para interpretar la letra y espíritu de la Constitución, como ustedes saben, es justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, y ya para ir finalizando, yo diría lo siguiente. En la Constitución coexisten dos concepciones diferentes. Por un lado, la concepción garantista del derecho, defensora de los derechos humanos y del derecho internacional de los derechos humanos, pero por otro lado hay una concepción que se corresponde con lo que se conoce como el derecho penal del enemigo, cuyo principal exponente es un jurista alemán llamado Günther Jacobs, que él sostiene que hay determinadas categorías de delincuentes, como por ejemplo los narcotraficantes, los terroristas, los miembros de organizaciones criminales, a quienes habría que aplicarle un derecho penal diferente al resto de la población, un derecho penal de excepción que él denomina derecho penal del enemigo, y que encontraría su máxima expresión en la prisión militar de Guantánamo, donde las personas que ahí se encuentran privadas de la libertad se supone que están acusadas de terrorismo, pero están como en una especie de zona gris o limbo, porque si se les aplicara el derecho penal de los Estados Unidos, tendrían ciertas garantías, el derecho a una defensa, etcétera. No es el caso. Tampoco se los considera combatientes, porque entonces se les tendría que aplicar el tercer convenio de Ginebra, es decir, el Estatuto de Prisionero de Guerra. De manera tal que están como una especie de zona gris en esto que se ha denominado el derecho penal del enemigo, y del cual en México los artículos 16 y 19 son su consagración normativa. Entonces, finalmente, para terminar, la verdad es que podríamos preguntarnos si a esta altura, frente al desencanto en la democracia, al descreimiento en los partidos políticos y en las instituciones fundamentales de la República y de la democracia, ¿no sería hora de hacer un alto en el camino y pensar en un nuevo pacto social, en convocar un nuevo Congreso General Constituyente que represente a las grandes mayorías nacionales y que sea capaz de darnos un nuevo proyecto de nación, una guía para el futuro de la cual carecemos actualmente en México? Por su atención, muchas gracias. Escucharemos con atención la intervención del doctor Naucatsin Tonatiuh Bravo Aguilar. Adelante. Gracias, señor secretario general, señor presidente, con su venia. Siempre es un placer, un privilegio estar en este espacio. Agradezco mucho su invitación y su presencia. Y a 100 años de la promulgación de la Constitución de 1917, siempre es oportuno y dable hacer un recuento de lo que esta Constitución ha significado para México y sobre todo, bueno, pues ponderar a partir de lo que significa la Constitución como elemento jurídico, político, social y filosófico que entraña el contenido constitucional, establecer de dónde nos ha traído y hacia dónde vamos. Porque finalmente la Constitución como máxima norma de un Estado significa no solamente el aspecto eminentemente jurídico que podemos apreciar en ella, es decir, la norma de normas o la máxima norma a partir de la cual se van a establecer las jerarquías jurídico-normativas, como también las capacidades, facultades de las autoridades diversas para actuar conforme al principio de legalidad, sino también, bueno, la Constitución es la fuente de poder a través de la cual las autoridades van a poder ejercer legítimamente sus atribuciones. Por supuesto, es el ensamblaje social a través del cual la sociedad toda como nación va a tener su propia identidad, y esa identidad se va a plasmar precisamente en esencia en ese documento constitutivo. Y por otra parte,
Esta serie de elementos, tanto el jurídico como el social, el político, el filosófico de las constituciones, va a dar las pautas, o debería de dar en el deber ser, las pautas de actuación diversa, tanto de la sociedad como de las autoridades que han sido nombradas a través de los procedimientos establecidos para ello, para ejercer el poder de una manera legítima. Hablar de la Constitución de 1917 es entender un proceso de formación constitucional que, si bien es cierto, tiene una marca histórica en ese año, y que precisamente hoy cumplimos 100 años a partir de esa marca histórica, es simplemente un punto de referencia en una vida constitucional mexicana que va mucho más allá de ese año, de 1917. La historia constitucional mexicana, por supuesto, como ustedes lo saben, comienza formalmente hablando en 1824 con la primera Constitución promulgada, pero sin duda tenemos nuestra principal referencia como mexicanos en la Constitución de 1814 de Apatzingán, los sentimientos de la nación, y por supuesto siendo una Constitución desde mi punto de vista más original, más propia, con mayor identidad en muchos aspectos, tanto sociológicos, políticos, filosóficos y jurídicos, que la propia Constitución de 1824. Si ustedes se ponen a comparar lo que fue la Constitución de 1814 con la del 24, se podrá dar cuenta que, por principio de cuentas, la propia Constitución tenía una connotación original. La forma en que nos percibíamos como nación era también de una manera más auténtica, tan solo con el nombre que le dimos a nuestro país en esa Constitución como América Mexicana, tenía una connotación más propia que lo que venimos a hacer en 1824, cuando finalmente la influencia de la primera Constitución en el mundo, que fue la de 1789 de Estados Unidos, y digo 1789 porque fue el año en que se promulga la Constitución de los Estados Unidos americanos. Aunque todos sabemos también que fue en 1787 cuando el Congreso de Filadelfia empezó sus trabajos y finalmente en 1789 salió a ratificación y en 1791 finalmente se promulga, Es interesante la historia de la Constitución norteamericana y es sin duda un referente inequívoco para nosotros, porque en nuestra primera Constitución formal fue sin duda un paradigma del cual no pudimos escapar. Por principio de cuentas, la Constitución de 1824 marca una serie de hitos formal constitucionales que no tenían otra referencia que más que la Constitución de 1791 de Estados Unidos, como el federalismo, la separación de poderes. Es más, el propio nombre del país vino a quedar prácticamente copiado a la forma en que la Constitución norteamericana había nombrado al naciente país en aquel entonces como Estados Unidos de América. En nuestro caso nos llamamos Estados Unidos mexicanos, y de ahí se vino una serie de instituciones que desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque en estos procesos de ensamblaje constitucional de un nuevo Estado, de un nuevo pacto social, pues es muy importante tener las referencias claras y adoptar en la medida de las necesidades, posibilidades y conveniencias las instituciones diversas que pudieran darle sentido a esa cohesión social plasmada en un documento de máxima jerarquía como es una Constitución. Pero es o debe de ser un sistema de adaptación de las instituciones a las realidades propias, no como sucedió en México en la Constitución de 1824, en la que copiamos hasta el nombre, y fue más que una adaptación, fue una adopción de una serie de instituciones, teorías y paradigmas que desafortunadamente, y como lo constató la propia historia, no dieron lugar a su efectiva realización. Tal es así que durante el siglo XIX tuvimos una secuencia de desaciertos, de reyertas y de problemas sociales que no se veían reflejados en el cuerpo constitucional. Es decir, una Constitución
refleja en gran medida los grandes miedos de una sociedad o los grandes problemas que la sociedad quiere remediar. En gran medida, por eso podemos hoy ver que nuestra Constitución es una carrera contra el tiempo en materia de reformas. Como decía el doctor Marcos Pablo Moloesnik, a diferencia de la Constitución norteamericana, que ha tenido 27 reformas, la Constitución nuestra de 1917 es una comparación muy importante, porque la Constitución norteamericana tiene su vigencia desde 1791, es más, tiene más de 200 años. La Constitución mexicana tiene una vigencia real y efectiva de 100 años, de 1917 a este año. Sin embargo, la Constitución norteamericana ha tenido 27 reformas en más de 200 años y nuestra Constitución ha tenido, por ahí van como 700 reformas en estos 100 años. Tal vez mientras estoy hablando ya se reformó nuevamente la Constitución, ¿verdad? A lo mejor ya mi dato está equivocado. Pero eso no es otra cosa que la ingente, la urgente y la sentida necesidad de transformar un documento que tal vez desde su origen no nació cumpliendo o satisfaciendo todas aquellas necesidades a través de los cuerpos institucionales, de los parámetros normativos necesarios a efecto de satisfacer las necesidades que eran apremiantes de resolver, sobre todo en un momento tan convulso como fue la posrevolución mexicana. Si bien es cierto, se remediaron muchos problemas en el papel, tal vez no hubo nunca un empate real entre la realidad jurídica y la realidad que se vivía en la sociedad mexicana. Tan es así que nuestra Constitución, paradigmática en el mundo, no solamente en México, fue la primera constitución social en el mundo. Después de ello vino la Constitución de Weimar en 1919 y de ahí por adelante se empezaron a establecer una serie de constituciones de contenido social muy importante, pero México inauguró esa tendencia con la Constitución de 1917. Y eso viene a confirmar lo que muchos teóricos señalan, que las constituciones finalmente reflejan los grandes miedos de la sociedad. Y uno de esos miedos que tenía México en ese momento era precisamente el problema que había llevado, que había dado origen al peor conflicto social que se había suscitado para ese momento, que había sido la Revolución Mexicana, y que había tenido un origen eminentemente social, de desigualdad social, que vino a cobrar para ese momento 1 millón de vidas en un movimiento social que, bueno, marcó nuestro país en gran forma, y que hasta la fecha seguimos teniéndolo como referente para establecer un antes y un después de esa fecha. La Constitución de 1917 ha sufrido una serie de reformas que se han considerado necesarias, pero no solamente, desde el punto de vista social o eminentemente jurídico, sino desde el punto de vista político, porque como lo decíamos hace un momento, las constituciones reflejan la fuente de poder de las diferentes instituciones. Y desde esa perspectiva, sin duda, la Constitución mexicana ha ido dando mandazos con relación a lo que cada uno de quienes nos han gobernado han considerado como necesario a efecto de resolver problemas a los que se le da una atención en muchos casos de ocasión o populistas, pero que no son en los hechos soluciones de Estado, es decir, soluciones de gran calado y, por supuesto, como políticas públicas a distancia, que trasciendan aquellos periodos sexenales en los que se pretende hacer todo y se acaba haciendo nada, como lo vivimos y lo sobrevivimos hoy día sexenio tras sexenio. Si nosotros tuviéramos una clase política que tuviera una visión estadista de largo plazo, no tendríamos que estar esperando a que viniera un Tlatoani cada 6 meses a tratar de resolvernos los problemas que no se resuelven y que, al contrario, en lugar de resolverse, se suma a otros nuevos que vienen surgiendo día a día, y antes de poder tapar un agujero ya se abrió otro y otro y otro y otro. Y en esa medida nuestros gobernantes desean ir
reformando la Constitución a efecto de poder crear la expectativa de solución a través de reformas energéticas, hacendarias, jurídicas, sociales, en materia de seguridad, etcétera, etcétera, que al final y al cabo no remedian absolutamente nada, porque no va a haber un problema que hoy día en las dimensiones de los problemas que estamos viviendo se puedan resolver en 6 años. No hay un solo problema. Tan solo el problema de la seguridad, de acuerdo a los estudios de la ONU, establecen claramente que a efecto de poder pensar que el problema de la inseguridad se pueda poder resolver a largo plazo, tendríamos que tener la capacidad tan solo de contener en la situación que se encuentra hoy día el problema de la inseguridad por 10 años. Es decir, si hoy día hay 10 ejecutados al día, tendríamos que tener tan solo la posibilidad y la capacidad de mantener 10 ejecutados al día durante 10 años, a efecto de pensar que en 10 años podríamos reducir esa tasa de ejecuciones, por decir algo. Eso, bueno, también considerando pues todos los delitos de alto impacto patrimonial y demás que existen. Si estamos pensando, y la ONU nos está dando un derrotero tan claro como ese, de que asuntos tan importantes como el de la seguridad, y que es, creo yo, el que más nos preocupa a todos, tienen una probabilidad de resolución de más allá de 10 años, teniendo la capacidad de mantenerlos y contenerlos, al menos en la forma en la que actualmente lo estamos viviendo, quiere decir que políticas sexenales no van a dar oportunidad de resolverlos. Y antes de que se puedan resolver, se van a empezar a complicar, en virtud de que la propia Constitución, como el doctor Marcos Pablo lo sostuvo, es una fuente de contradicciones permanentes, porque es una serie de parches que se van poniendo a un documento que debería de ser uniforme, que debería ser compacto y que debería ser el reflejo de una política estatal. No me refiero a estatal como de Estado federativo, sino una política de Estado-nación que trascienda cualquier tipo de visión partidista, política, de conveniencia, etcétera, etcétera, y más allá de eso, bueno, fuera un instrumento jurídico-político que permitiera ser en realidad un derrotero a través del cual tanto los rojos como los amarillos, como los azules, como los verdes, tuvieran que ceñirse estrictamente a ese derrotero y tuvieran que seguir adelante independientemente de sus tentaciones, ganas y proclividades partidistas o personales. Eso es en gran medida lo que sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos una constitución que ha durado más de 200 años, con 27 enmiendas, y que ha servido de un derrotero muy importante para dos partidos que han existido de manera permanente, demócratas y republicanos. Pero si ustedes se ponen a ver el fondo real de esos dos partidos, sus diferencias son en cuanto a matices. Sus diferencias no son tan profundas como para pensar que los republicanos van a querer convertir la Constitución de tal grado que al rato pierda su identidad, y que los demócratas al rato lleguen y quieran hacer lo mismo, efecto de poder generar formas jurídicas a efecto de implantar ideologías propias de un segmento político de la nación. Aquí en México esas diferencias se dan, esas diferencias son profundas. Todavía la clase política no tiene la cultura necesaria para pensar a largo plazo y pensar viendo hacia los ciudadanos y hacia la sociedad como fuente de su legitimación, y a través del ejercicio del poder como una forma también de legitimar sus aspiraciones futuras. Yo creo que en base a eso tenemos que como ciudadanos seguir empujando porque nuestra Constitución sea un paradigma real del ejercicio del poder, a través del cual los ciudadanos tengamos la certeza de qué van a hacer las instituciones, y las instituciones respondan a los parámetros constitucionales que les dan vida, y no a los intereses particulares de quien las encabeza. Por mi cuenta es todo. Abrimos un espacio para preguntas y comentarios. Vaya primero. Sí. Gracias. ¿Cómo les agradezco que nos hayan dado con esta claridad uno de nuestros grandes problemas institucionales en este país, que
es el desorden que han hecho con la Constitución. Eso es mi opinión personal. Porque hace falta realmente reconocer que el excesivo populismo, el desarrollo social de México de hace 100 años, pues ha cambiado, pero creo que lo que más bien ha predominado es el exceso del capitalismo, y que hoy en día este modelo económico del neoliberal ya desgastado, ya creo que es el último de los países que lo está desarrollando en ese esquema, es lo que ha fastidiado mucho, y por virtud de los intereses que se han venido presentando en partidos, en lo que es los fácticos de poder. Mi pregunta, precisamente, ¿creen ustedes que ese esquema, esa estructura del modelo económico neoliberal excesivo que existe en México, con amplios intereses y muy diversificado, que han dado al traste con las instituciones, aunque nos duela decirlo, esa es la realidad? Hay las posibilidades de que haya un nuevo pacto social, una nueva constitución, un nuevo constituyente? Es mi pregunta. ¿Creen que esos poderes fácticos podrán acceder, independientemente de partidos? Eso queda totalmente al margen. ¿Creen que se pueda realizar? Bueno, yo en lo personal no creo que existan condiciones para un Congreso constituyente, porque en realidad el constituyente permanente es el Congreso de la Unión, es el Poder Legislativo. Creo que un gran problema que tenemos en México se conoce como legislomanía, ¿no? Este término fue acuñado por don Efraín González Morfín, que en paz descanse, ¿no? Es decir, ¿qué significa legislomanía? Que cuando existe un problema, muchos piensan desde el poder que con una reforma o una reforma a leyes existentes o un nuevo ordenamiento jurídico, mágicamente se va a resolver el problema. Y esa legislomanía pues encuentra su correlato en la Constitución, con más de 700 reformas y enmiendas. De hecho, el actual presidente de la República ha sido el que más le ha metido mano a la Constitución. Parece ser que hay una correlación directa. Cuanto más tonto es un presidente, más reformas quiere llevar a cabo en la Constitución. Entonces, ¿hay un problema de seguridad? Pues muy fácil, reformemos el artículo 21 constitucional y mágicamente se va a resolver el problema de la seguridad. Ahora, el tema del modelo neoliberal, yo no sé, yo tengo mis dudas. Mire, yo le digo la verdad, yo soy profesor de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara, donde la mayoría de mis colegas critican este modelo que le llaman neoliberal. Pero yo tengo mis dudas porque en México no existen monopolios. Entonces no puede existir un modelo neoliberal en un país donde se aceptan los monopolios, donde en otros países está inclusive sancionado la existencia de monopolios. Y además a mí me queda claro, uno puede estar o no de acuerdo con el sistema económico capitalista, no es un sistema económico, pero la verdad que la historia de la humanidad ha demostrado que no existe ningún sistema económico superior al capitalismo. Pasa que el capitalismo está basado en la competencia, y mientras existan monopolios, eso atenta contra la competencia. Y por otra parte, un profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, que se llama Michael Porter, en el año 1991, él presentó los resultados de una investigación de 5 años sobre 100 empresas exitosas de 10 países diferentes. Es un libro que para mí es del año 1991, sigue siendo vigente. Se titula La ventaja competitiva de las naciones y le dedica un capítulo al papel o rol que debería jugar el Estado. Y él sostiene, y yo la verdad comparto eso, de que son las empresas las que generan la riqueza de las naciones, ¿no? Entonces, en todo caso, claro que el Estado también tiene un papel muy importante que jugar. El Estado tiene que contribuir a la redistribución de la renta y la riqueza, pero los que generan riqueza son las empresas. Cuando el Estado se ha metido como Estado empresario, ha sido un desastre total. Si el Estado no te garantiza condiciones mínimas
de seguridad, de tranquilidad, de orden público. ¿Qué podemos esperar de otras áreas de intervención del Estado? En todo caso, el Estado también es responsable de la política de educación, de la salud, es decir, de la satisfacción de las necesidades básicas y de la redistribución de la renta y la riqueza. Pero no podemos tampoco desconocer que son las empresas las que generan riqueza y que por eso hay que generar condiciones para que las empresas, que son las que además generan fuente de empleo, y eso es política social también. Entonces yo tengo mi duda, porque me da la impresión, y se lo digo con todo respeto, que esto del neoliberalismo es una cuestión más ideológica que a veces no tiene, yo no le encuentro asidero, pero es una oposición muy personal de un servidor, ¿no? Lo que he podido yo apreciar en los últimos años es que la posibilidad de llevar a cabo un pacto social de tal envergadura que nos pudiera llevar a su vez a un nuevo pacto constitucional tiene que ver con momentos históricos en los que haya la convergencia y la altura de miras necesarias a efecto de legitimar ese proceso y hacer que los actores diversos de los diferentes posicionamientos políticos y sociales y ciudadanos puedan converger en este ejercicio a efecto de crear un documento con la solidez necesaria para llevar a un país, a un Estado, de un momento a otro. Yo creo que el ejemplo más reciente, más claro, más real, más tangible fue el Pacto de la Moncloa en España en 1978, en el que hubo un quiebre realmente en la visión que se tenía y el régimen que existía y hacia dónde se quiso llevar al país a partir de ese gran pacto social que se dio. Yo creo que México tuvo su momento y fue en el año 2000 en el que pudo haberse dado, si hubiera habido la altura de miras, pero por supuesto en la persona que se pudo haber gestado esto era imposible que sucediera, y que llevara a México no solamente al momento de la alternancia, sino de la transición política, cosa que hasta el momento México, a pesar de que hubo un relevo político en la presidencia de la República, y que fue un hito porque por supuesto todos sabemos que había un partido hegemónico que duró muchísimos años en el poder, lo cierto es que finalmente en el año 2000 hubo la gran posibilidad de generar ese momento político, si hubiera habido la visión necesaria, y poder transitar no solamente a través de la alternancia, sino la transición política a través de un consenso generalizado que permitiera precisamente sentar las bases de una nueva visión de nación, y a través de esto generar nuevas pautas de comportamiento tanto político como social como ciudadano. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con lo que preguntan con relación al neoliberalismo. Finalmente, yo creo que la sociedad sí esperaba un cambio de transición en el 2000 más que una alternancia. Estaba la expectativa de que sucediera, pero tal vez lo que los ciudadanos nunca nos fijamos es que al votar por Vicente Fox, nosotros no votamos por el cambio o por la transición real. Nosotros simplemente votamos porque hubiera una alternancia en el poder. Fox como candidato nunca nos ofreció llevar a México a un lugar diferente a aquel en el que estábamos, porque Vicente Fox finalmente era un conservador y su visión de las cosas tenía que ver más con el neoliberalismo que estaba galopante en México y que ha estado vigente en México desde 1982, que se empezó a dar la transición hacia ese modelo, que ningún otro actor. Vicente Fox tenía muy claro qué era lo que quería. Lo que nos ofreció fue una alternancia desde el principio, aun cuando nosotros teníamos la expectativa y la esperanza de que se diera una transición que por supuesto nunca llegó, porque Vicente Fox no tenía la estatura política como para llevar a cabo y encabezar un proyecto de esta naturaleza, que en ese momento la nación estaba dispuesta y puesta y los actores estaban en su momento para llevarla a cabo, y que dilapidó ese momento, dilapidó el bono democrático que se dio con asuntos que no tenían
por qué haberse atendido de la manera que se hicieron y que finalmente dieron al traste con este momento, ¿no? Por supuesto que un nuevo pacto social es sumamente importante. Yo creo que no va a haber manera en que resolvamos de fondo los problemas tan grandes que tenemos si no existe la cohesión y la madurez política necesaria como para poder tener visiones de largo plazo para resolver los problemas. Y si los políticos no pierden de vista los periodos sexenales para cumplir sus metas personales. Mientras eso no suceda, los problemas en México se van a ir sucediendo y se van incrementando y los vamos a ir sufriendo y los vamos a tener que sobrevivir eventualmente, como está sucediendo actualmente, y un pacto social, un nuevo pacto social que lleve a sentar nuevas bases, pues simplemente es imposible. Sí. Gracias. Muy buenas noches, estimados compañeros todos, miembros del Presidium. Ustedes han estado hablando del ejercicio del poder, de la división del poder. Sin embargo, no se ve esa división del poder en nuestro estado actual de cómo están las cosas. Estoy escribiendo algo acerca de un pueblo al cual los aztecas nunca pudieron conquistar. Me estoy refiriendo a los tlaxcaltecas. Y tenían una configuración de gobierno muy diferente al de los aztecas. Mientras los aztecas tenían un tlatoani, los tlaxcaltecas tenían un gobierno comunitario. Un gobierno comunitario en donde si se mataba a un jefe, no tlatoani porque ellos no tenían, había otros muchos más que los reemplazaban y la lucha seguía y nunca podían con ellos. A lo que me refiero es a la importancia de los gobiernos de tipo comunitario. Ahora bien, la República Mexicana con sus 3 divisiones, no existe realmente un ejercicio del poder equilibrado. Realmente quien tiene el poder y quien, cuando menos en México, en el presidencialismo, en nuestro tipo de repúblicas, quien tiene el poder es el presidente, que no debería ser. Debería ser el Congreso el que tuviera el poder y el Ejecutivo limitarse a ejecutar lo que el Congreso determinara. Dirán ustedes, son ideas muy idealistas, frívolas, que no se pueden aplicar en la realidad. Wrong. Mal. En la actualidad existe un pueblo que ustedes, no uno, varios pueblos que ustedes conocen, quizás conozcan, Cherán, en donde rompieron con el presidente municipal, con los consejos, con todos los 3 poderes y tienen un gobierno comunitario que la Suprema Corte de Justicia reconoció y les dan no solamente a ellos, ahora otros pueblos están siguiendo ese mismo ejemplo de un gobierno comunitario. Mi pregunta es, ¿cómo están las cosas aquí en México? ¿Cómo podríamos hacer para que dejemos de estar siguiendo los caprichos de un individuo como a lo largo de la humanidad el instinto del borreguismo humano ha estado haciendo que sigamos a un líder, a un tlatoani? Y mejor, como dicen por ahí también, si Dios volviera a venir, vendría en forma de grupo. Gracias. Claro, la Suprema Corte de Justicia lo reconoce porque está consagrado en la Constitución como los usos y costumbres, ¿no? Pero sí, la verdad es que una característica o nota esencial del Estado de Derecho es el principio de división y separación de poderes. Pero este principio se debe entender como el equilibrio o balance de poder, ¿no? Pues es el famoso principio establecido en el espíritu de las leyes por Montesquieu.
Y el problema es que en la abrumadora mayoría de los países de América Latina el sistema político es presidencialista, ¿no? Entonces un poder ejecutivo que está por encima de los otros dos poderes. Yo quiero hacer dos reflexiones, ¿no? La primera reflexión es una frase de Sir Winston Churchill, quien fuera el primer ministro de la Gran Bretaña durante la Segunda Conflagración Mundial. Él tiene una frase que dice así: un político se convierte en estadista cuando en lugar de pensar en las próximas elecciones piensa en las próximas generaciones. Es un poco la idea fuerza que acaba de sostener el doctor Naukatsin respecto a esa visión de Estado y de largo plazo. Bueno, creo que el mal ejemplo de ese presidencialismo que da el traste con el principio de separación de poderes y de equilibrio de poder fue la nominación y designación de Eduardo Medina Mora y Casa como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se juntaron más de 60.000 firmas en contra de este individuo que, por cierto, incumplía por lo menos con dos de los requisitos que establece el artículo 85 de la Ley Suprema de la Nación, y sin embargo, más allá de esto, la voluntad del presidente impuso a este hombre que no tiene absolutamente ninguna trayectoria, ni legitimidad, ni nada para ser el guardián de la Constitución, porque finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación es nuestra máxima instancia jurisdiccional y es de alguna manera nuestro tribunal constitucional. Y yo, bueno, hablando un poco de reflexiones, yo creo que, bueno, pero también es una opinión así muy personal, yo creo que a los políticos a los que hay que evitar y es aquellos que dividen a la sociedad en dos posiciones irreconciliables. Por ejemplo, si uno piensa en la crisis humanitaria que hoy está atravesando Venezuela, el problema de Venezuela es que el régimen que estableció Hugo Chávez dividió a la sociedad venezolana en dos posiciones irreconciliables. Entonces, este tipo de regímenes políticos en América Latina y ese tipo de políticos, porque lejos están de ser estadistas, es a los que habría que tratar de evitar en la medida de lo posible, ¿no? Justamente creo que los países que han logrado dar ese salto cualitativo y elevar su calidad de vida y convertirse en países desarrollados se caracterizan por un intangible que se denomina unidad nacional, que significa que las grandes mayorías nacionales se identifican con un proyecto de nación y que incluso estarían dispuestos a dar la vida en defensa de un proyecto de nación independiente. Gracias. Efectivamente, la Constitución precisamente establece una serie de mecanismos que en teoría se llaman pesos y contrapesos, que sumándolo con el principio de división del poder, bueno, se supone que tendrían que crear, al menos teóricamente, las bases de un ejercicio del poder equilibrado. De hecho, esa es una de las aspiraciones principales de la existencia del constitucionalismo. El constitucionalismo y la Constitución como tal es fuente de poder, pero al mismo tiempo su existencia obedece a establecer los mecanismos para limitar el ejercicio del poder a través de esas herramientas que se establecen en la propia Constitución a efecto de hacer diques al ejercicio del poder y que el ejercicio del poder no se vuelva discrecional. Uno de ellos es precisamente el principio de legalidad, a través del cual toda autoridad tiene que actuar de acuerdo a lo que la norma le permite. Más allá de ello, pues ya es un abuso o un ejercicio arbitrario del poder. Sin embargo, considero que uno de los grandes problemas que tiene México es la corrupción, y la corrupción permea en todos los aspectos y ámbitos, desde los más ordinarios hasta los más cupulares. Y si bien es cierto que México durante muchísimos años, durante décadas,
vivió una deficiente democracia, porque finalmente la democracia descansa en pilares muy claros, ¿no? Como precisamente los derechos humanos, división de poder, constitución rígida, y comparte muchos de esos pilares con lo que es el Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que no tiene como base precisamente una constitución rígida, que no tiene como base las garantías a través de las cuales se puede restaurar el valor de la Constitución, como es el amparo, las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, etcétera, que no tiene un principio de legalidad claro, etcétera, pues no tendría objeto, no sería un Estado democrático de derecho. Sería un Estado de derecho porque hasta en las dictaduras hay derecho y hasta los dictadores se rigen por algún tipo de sistema legal, pero no es democrático. A diferencia de ese tipo de sistemas legales, nuestro sistema legal aspira a ser un sistema basado en un Estado democrático de derecho. Sin embargo, uno de los grandes retos que tiene México después de haber salido de décadas y décadas en las que esa visión formal de los pesos y contrapesos y la división de poder existía en la Constitución, pero finalmente no era efectiva, porque finalmente un solo partido tenía tanto el poder vertical como el horizontal. O sea, disponía del gobierno federal, del estatal y del municipal a plenitud, disponía del poder ejecutivo, legislativo y judicial a plenitud, de tal manera que lo que no querían que se viera no se veía, lo que no se sancionaba era porque no se quería sancionar, era una hegemonía plena. Por eso no faltó quien dijera que era la dictadura perfecta, ¿verdad? Porque parecía que estábamos en una democracia, sin embargo, operábamos como otra cosa. Cuando finalmente logramos salir de eso, el problema fue, y bueno, pensémoslo de esta manera, los cambios son generacionales y nosotros no tenemos ni una generación a partir del momento en el que finalmente se dio la alternancia. La primera legislatura que tuvo una mayoría, legislatura federal me refiero, que tuvo una mayoría que no fuera PRI, fue en 1997. Es decir, estamos apenas a 20 años de la primera legislatura a nivel federal que tuvo una mayoría distinta a la del PRI. Y eso sucedió por 70 años. Entonces, el cambio en la visión del ejercicio del poder es también cultural, y esa cultura se tiene que ir aterrizando y se tiene que ir enraizando a efecto de que los nuevos actores lleguen con una conciencia diversa a la que es ejercer el poder a efecto de obtener un beneficio particular o partidario, y a través de esa visión empezar en el marco de las concertaciones, porque las concertaciones son lo que han venido a dar al traste con muchas de esos momentos en los que pudo haberse consolidado un proyecto más claro y más firme, de más largo aliento en cuanto a las aspiraciones sociales, y finalmente acaba cooptado por intereses partidistas en virtud de ese intercambio, ese toma y daca de conveniencias y codicias personales y partidistas. Entonces, yo creo que por otra parte es algo muy importante que no podemos perder de vista, es que a partir de las reformas precisamente constitucionales que se dieron en 1994, la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial de la Federación, ha cobrado una relevancia sumamente importante en la forma en la que se están operando los cambios jurídicos constitucionales en el país. Si nosotros leemos la Constitución y nos vamos en particular a la parte dogmática de la Constitución, es decir, los derechos humanos, nos vamos a dar cuenta que por más que leamos la Constitución, no vamos a encontrar todos los derechos humanos que hoy día tenemos, porque muchos de los derechos humanos con los que contamos hoy día están en la jurisprudencia de la Suprema Corte y ya no están todos en la Constitución mexicana. Derivan de los principios que existen ahí, como el principio, o se consolidan a través de principios como el principio pro persona que mencionaba el doctor Marco Pablo, del principio de convencionalidad, a través de la obligación que le da la propia Constitución, el artículo primero, a las autoridades de basar su dinámica y su actividad en los derechos humanos.
Y uno de los principios que deben de regir esta actividad es el principio de progresividad. Y el principio de progresividad lo que significa es que una autoridad no puede en ningún momento y bajo ninguna circunstancia hacer una interpretación regresiva del valor de los derechos humanos. Si hoy día, por decir algo, una sentencia que diera esto a alguien, el día de mañana no le puede dar menos que esto. Puede dar esto y debe darle un poco más. Es un principio de progresividad. Sin embargo, esto también debe ser progresivo. O sea, la visión que tenemos con relación a lo que nuestras instituciones están haciendo, debemos irlas asimilando poco a poco, y quienes se dediquen a estudiar el derecho y quienes se dedican a estudiarlo y a litigarlo en tribunales, tendrán que ir aprendiendo la manera de salvaguardar los derechos de la persona en contra de aquellos abusos de la autoridad que, de acuerdo al nuevo paradigma constitucional, no debería de estar sucediendo. Un momentito. Yo creo que la intervención de nuestros conferencistas fue un razonamiento pragmático. No vinieron a echar las campanas al vuelo, que cumplimos 100 años con una constitución que de alguna manera los que intervienen en su elaboración, pues muy pocos trascendieron. Y los revolucionarios, no había un solo líder, nadie que tuviera la altura de miras para transformar el país. Y se jactaba Plutarco Elías Calles y Obregón en 1920 que no había en México un solo millonario. Ese fue uno de los logros de nuestra Constitución. Les rogamos que nos pongamos de pie para reconocer a nuestros expositores de esta noche, que nos expresaron tantos conceptos trascendentes. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, la primera institución cultural en el continente americano y la tercera en el mundo, otorga el presente reconocimiento al doctor Marcos Pablo Molesnik-Groer por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Cuestiones Constitucionales, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo con el compromiso de presentar un trabajo anual y el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Signado en Guadalajara, Jalisco, 28 de noviembre de 2017, por nuestro secretario general, el licenciado José Gorgonio Ponce Rodríguez, y el de la voz, Silviano Hernández González, presidente. Muchísimas gracias. En el mismo sentido, solicitar el reconocimiento al doctor Naucalsin Tonatiu Bravo Aguilar. Muchísimas gracias. Siéntense, por favor. Destacamos la presencia de dos expresidentes en este salón, la maestra Pilar Sánchez Alfaro y nuestro amigo, el maestro también, Eduardo Velasco Briceño. Los avisos son como siguen. El martes 5 de diciembre a las 20 horas, concierto Collage, la música del mundo, a cargo de nuestro invitado, el ensamble musical Eros. Esto es el próximo martes, y con eso esta mesa directiva espera ya el 9 de diciembre para hacer el nuevo proceso de transformación. Yo me aprecio de haber estado al lado del doctor
Hernández, Silviano Hernández González, y tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Como uno de los últimos es la invitación al convivium y la clausura de esta solemne sesión académica por nuestro presidente. Siendo las 21:05, declaro clausurada esta trascendente conferencia sobre cuestiones constitucionales a cargo de nuestros invitados y maestros, miembros de la sociedad, el doctor Marcos Pablo Molesny Groer y el doctor Naucaltzin Tonatiuh Bravo Aguilar. Muy buenas noches, gracias por su asistencia. Gracias por